¿Cómo funciona la mente? ¿Cuál es el mecanismo de este maravilloso instrumento que llamamos la mente humana? En nuestro video anterior, nosotros nos habíamos referido a qué es la mente, y ahí describíamos 6 características, 6 propiedades que la mente humana interpreta, que la mente humana juzga, que la mente humana recuerda, evoca, que la mente percibe, la mente evalúa, la mente juzga, en fin, son características de este maravilloso instrumento. Es un instrumento que podemos utilizar a nuestro servicio cuando logramos manejarla, cuando logramos domesticarla, cuando logramos amaestrar la mente. Ahora, puede ser un instrumento también absolutamente delicado, un instrumento que puede conducirnos a distorsiones muchas veces dolorosas, a crearnos situaciones en la vida cotidiana que no nos permiten el anhelado bienestar y la anhelada paz, y se nos convierte en un instrumento más bien como de doble filo. Vamos a, en esta reunión, en esta conversación de hoy, vamos a trabajar sobre el funcionamiento de la mente. Lo primero que podemos decir es que nosotros no percibimos la realidad. La realidad que se nos presenta cotidianamente es percibida por nuestro cerebro, por nuestra mente, a través de procesos cognitivos, de pensamientos, que son los que le dan una interpretación, por supuesto, subjetiva de cada quien a ese acontecimiento que estamos enfrentando. Podemos decir, por caso, que como un ejemplo, podemos verlo en esta lámina. Ahí observamos, nosotros estamos observando un cuadro, una imagen, donde aparece un pintor, un hombre que está, supuestamente está pintando un paisaje montañoso. Pero cuando observamos a la derecha del cuadro, vemos que no es sino un montaje, no son sino unos árboles de plástico que están allí, una sábana con una luz, con un bombillo que simula el sol. Pero a los ojos de este pintor, lo que vemos es que la retina del ojo, nuestros ojos, transmiten esa imagen visual a través de circuitos eléctricos que están dentro del cerebro y los llevan hasta el córtex visual, hacia la corteza visual del cerebro, que es donde están todos los centros de percepción, todas las interpretaciones subjetivas, todas las distorsiones, todos los pensamientos, todas las creencias que cada quien alberga a lo largo de su propia experiencia. En el córtex visual, en la corteza visual, es donde la mente interpreta aquello que los ojos del pintor están viendo. Y lo que él plasma en el lienzo, como lo podemos observar, es un paisaje, un hermoso paisaje de montaña que en realidad no existe. Es un solo montaje. Por eso decimos que nuestros ojos no ven, es la mente la que ve. Pero no solamente en el caso de los ojos, nuestros oídos, lo que escuchamos muchas veces es llevado al lóbulo temporal auditivo, y lo que interpretan en esta parte del cerebro, lo que se interpreta es un mensaje que cada quien está escuchando. Esto nos da pie para entender por qué la comunicación humana, cuando hablamos de la relación interpersonal, la relación con el otro, muchas veces lo que la otra persona expresa no es captada en su verdadera dimensión, en su verdadera esencia, por el interlocutor que escucha. Simplemente cada quien le pone su propio contenido. Ahora, esto es interesante porque el proceso de la vida, los acontecimientos que la vida nos trae, la realidad que enfrentamos muchas veces, es también igualmente distorsionada. Ya no hablemos de un paisaje de montaña, vamos a hablar ahora
de la realidad cotidiana. Podemos decir, en esta imagen podemos ver a un hombre que percibe un determinado acontecimiento, y en la lámina muchas veces la persona lo que se dice internamente es: no puedo hacerlo, no soy capaz, soy inadecuado para enfrentar esta situación, y eso es lo que realmente la persona puede hacer ante esa realidad. Es decir, distorsionamos el acontecimiento, la realidad que enfrentamos, la distorsionamos a través de procesos mentales, que es como funcionan estos pensamientos, y le damos un carácter con el cual vivimos la realidad. Fíjense, la psicología, sobre todo la psicología cognitiva, ha identificado en relación a este proceso, estos mecanismos de los pensamientos automáticos, ha identificado hasta 15 tipos de pensamientos que los llamamos también pensamientos automáticos, porque se disparan de una manera involuntaria, inconsciente, automática, con la cual interpretamos la realidad. Son pensamientos que también los llamamos alteraciones cognitivas, son pensamientos distorsionados. ¿Qué pasa cuando la persona enfrenta eso que llamamos acontecimientos vitales? Podemos hablar en una escala de acontecimientos vitales, podemos hablar hasta de n número de situaciones en la vida que nos producen dolor, que nos producen sufrimiento. Pensemos, por ejemplo, en el acontecimiento vital más estresante, que es la muerte del cónyuge. Puede ser el fallecimiento de un ser querido o una enfermedad crónica, cualquiera que sea el acontecimiento vital. ¿Qué pasa cuando este es percibido internamente, como veíamos en el gráfico anterior, cuando esto llega al cerebro, donde están todos esos pensamientos automáticos distorsionados? Entonces podemos decir que un primer filtro, un primer tipo de pensamiento que ha identificado la psicología cognitiva es el llamado filtro mental. Hay personas que ante cualquier evento, cualquier acontecimiento de la realidad, tienen un verdadero filtro mental. Podemos hablar de 3 tipos de filtros. Por ejemplo, la persona que es crónicamente ansiosa, que es crónicamente angustiada, crónicamente temerosa, en su mente tiene albergado un tipo de pensamiento automático que lo llamamos percepción de amenaza o de peligro. Cualquier acontecimiento que ocurra, por pequeño que este sea, ya está crónicamente asentado en el interior del cerebro, de la mente, una percepción de peligro. ¿Qué pasa con la emoción esta que es tan compleja? Vivimos muchas veces en medio de ella, de la ira, del enojo, de la rabia. Hay personas que crónicamente tienen albergado dentro de su mente una distorsión llamada percepción de injusticia. El mundo no está bien hecho. Esa persona que llega a un determinado lugar, por ejemplo, a un sitio de placer, y lo primero que empieza a buscar son situaciones no aceptadas. Por ejemplo, a un sitio de playa, entonces la playa está sucia, el cuarto de la habitación está descompuesto, no hay aire acondicionado, no tiene... Es decir, en medio de un conjunto de situaciones predominantemente positivas, la persona que es crónicamente perceptora de injusticia, lo que va a ver son filtrajes de lo que no está bien. Vencemos ahora, por ejemplo, en la emoción primaria de tristeza. La persona que vive crónicamente melancólica, deprimida, triste, en su cerebro, a través de un proceso de filtraje mental, hay una percepción crónica de pérdida. Cualquier situación que ocurra es percibida como una pérdida. Pensemos, por ejemplo, en un bolígrafo que alguien tiene un recuerdo de muchos años, y de pronto lo perdemos. La persona crónicamente
perceptora de pérdida, se deprime, se entristece y siente aquel acontecimiento como algo totalmente descontrolado. Fíjense que estamos hablando de un solo tipo de pensamiento automático, uno solo, el filtro mental. No hablemos de visión catastrófica, no hablemos de los debería. Repito, la psicología ha identificado alrededor de 15 tipos de pensamientos distorsionados. Esto nos lleva a una conclusión final, una conclusión definitiva. Existe el dolor que la vida nos trae. La vida inevitablemente nos trae circunstancias dolorosas y nos trae circunstancias de sufrimiento. Pero fíjense, amigos, el dolor no lo podemos evitar, el dolor es físico, pero el sufrimiento, esa carga de sufrimiento que muchas veces se nos hacen avasallantes, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es simplemente una distorsión de nuestra mente, del funcionamiento de nuestra mente. La enfermedad. Fíjense que en estos días me comentaba una paciente muy querida que había sufrido una enfermedad crónica, una enfermedad compleja, y ella me recordaba las frases de Hipócrates, el padre de la medicina occidental. Decía, no hay enfermedades sino enfermos. Hipócrates dice esto hace 2500 años y hoy en día, 2500 años más tarde, seguimos atravesando la circunstancia de cómo a veces la enfermedad es algo más dependiente de la interpretación subjetiva del paciente, de la distorsión que pueda llevarlo a mayor dolor, mayor sufrimiento y a menores posibilidades de recuperación. Por eso se dice que hoy en día, lamentablemente, estamos todavía en un proceso muy incipiente, todavía muy frágil, muy poco desarrollado para enfrentar esas circunstancias crónicas, esos acontecimientos vitales, esas molestias diarias, esas dificultades, esas realidades que la vida nos presenta. Yo quisiera terminar este video de hoy con un escrito que encontré en una oportunidad y a grosso modo una desiderata que apareció por allá por 1692 en una iglesia en Estados Unidos y gráficamente al final termina con esta frase: y cualesquiera que sean tus trabajos y aspiraciones en la ruidosa confusión de la vida, estate en paz con tu alma, porque a pesar de toda su farsa, arduos trabajos y sueños perdidos, es un mundo bello. Ten cuidado, lucha por ser feliz. Yo espero que esta conferencia de hoy haya motivado, haya despertado en ustedes inquietudes, reflexiones que nos permitan seguir indagando sobre este maravilloso instrumento, sobre esta maravillosa facultad que es la mente humana, y que podamos seguirlo explorando y desarrollando. Si usted está interesado en ampliar la información sobre este o cualquier otro tema, yo le agradezco infinitamente que me hagan su sugerencia a través de la página de internet. Cualquier tipo de tema complementario, cualquier inquietud que refleje alguna necesidad personal que usted tenga, y con mucho gusto, para mí será un verdadero placer poderle dar respuesta a todas estas inquietudes. Muchísimas gracias y tengan todos la mejor paz y el mejor y el más bello vida. Gracias.